Y quiero leer con ustedes en el Evangelio según Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. Versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu marido, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del suelo, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y lo puso por nombre Jesús. La segunda cita está en Hechos, capítulo 4. Si tiene Biblia, Hechos, capítulo 4. Leyendo desde versículo 10. Hechos 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Filipenses 2, por favor. Otra cita, Filipenses 2. Y leyendo desde versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todo rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, yo quiero hablar del nombre de Jesús por unos minutos. Y en el primer capítulo de Mateo tenemos una genealogía. Dice que es el libro de la genealogía de Jesucristo. Y el Espíritu Santo está diciendo que es hijo de David, hijo de Abraham. Eso me impactó en los primeros meses de este año, estudiando el pacto que Dios hizo con Abraham. Y es muy importante para los judíos para conocer sus raíces y para trazar su linaje, su origen. Y Mateo está diciendo que esta persona que fue nacido en Belén es hijo de David, el rey, y es hijo de Abraham, el que fue llamado por Jehová, el que salió, uno que adorar a los ídolos, y él siguió el Dios viviente. Entonces es bueno para entender de quién es este hombre Jesús, su origen. Pero en los versículos que están escritos por abajo, en el versículo 18 y adelante, entendemos poco del nacimiento de Jesucristo. ¿Cómo fue concebido? Y el Espíritu Santo está muy claro que él fue concebido del Espíritu Santo. Él venía de una mujer, un virgen, sí. Y por eso entendemos que cuando él fue nacido, él era una persona divino y una persona humana. Una persona y dos naturalezas. Y José estaba pensando en este cosa que su esposa está embarazada. Y el ángel del Señor apareció a él diciendo en relación a María: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo. Qué tremendo. Cuando estoy pensando en lo que está escrito aquí, estoy pensando en uno que descendió del Altísimo, del cielo, y venía a este mundo donde estamos viviendo. Qué tremendo que Dios envió su Hijo unigénito a este mundo. Un verdadero ser viviente, Dios, una persona divino, pero también Dios manifestado en carne. Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy interesante. Eso es un nombre específico que tiene significado. Estoy visitando los dormitorios donde los mexicanos están trabajando, y a varios dormitorios hay más que uno que tiene este nombre Jesús. No sé si tiene significado o no, pero en esta relación sí hay. Es el nombre
elegido por Dios por su Hijo unigénito. Llamará su nombre Jesús, que es un nombre griego, y es en relación al nombre hebreo, que es Josué. Salvación es de Dios, es de Jehová. Es muy importante conocer que cuando uno está salvo, es salvo por Dios, porque la obra de la salvación es de Dios y no es de los hombres. Recientemente estuve escuchando uno que está diciendo que hay gente en este mundo que está tratando a consumar la obra consumada. Ellos están tratando de hacer algo para recibir la salvación. Y cuando el Señor Jesucristo clamó desde la cruz del Calvario, Él clamó, consumado es. Qué tremendo. Y en estas palabras estamos reconociendo que su nombre es un nombre específico, elegido por Dios para anunciar la obra que Él hizo, porque Él vino para salvar. Y está diciendo también porque Él salvará a su pueblo. Es el verbo. Es algo que Él va a hacer para nosotros. En este caso está hablando de su pueblo Israel, de sus pecados. Es tremendo que hay un Dios que está mirando de arriba hacia abajo. Está mirando nada que está bueno. Personas que están pecando diario. Corazones que están llenos de pecado. Y Él descendió del cielo, siendo de este origen de Abraham y de David. Y Él recibió este nombre de su Padre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Estoy pensando, ¿qué hay en un hombre? ¿Qué hay en un hombre? Entendemos aquí que había un significado. En mi nombre realmente no es un nombre con significado. Un nombre que mi papá me dio y los nombres de mis abuelos. Pero no tiene significado. Felipe significa el que ama a los caballos. Y nunca he tenido un caballo. Pero estoy pensando en eso. Había uno que estaba estudiando el Evangelio según Lucas. Y él estaba leyendo versículos allá que dice eso. Versículo 18 de capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Otro versículo que estaba estudiando. No he tenido a llamar justos, sino a pecadores el arrepentimiento. Otra cita en Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Bueno, este hombre tenía un nombre y él estaba uno de los que viven en el sur de Estados Unidos y ellos son muy fanáticos del fútbol americano. Y él estaba ya en el estado y alguien clamó su nombre. Y él estaba ya junto con su hijo. Y el hijo decía a él, ¿está llamando a usted, papá? No. Yo sé que hay muchos que viven en esa ciudad de Dallas, en Texas, que tienen el mismo nombre, porque están escritos en la guía telefónico.
Y encima de eso, su compañero no es compañero de mí. Ellos están llamando el que tenía el mismo nombre y un otro. Y no es un amigo mío. Pero él decía eso. En relación a mi nombre, aquí está escrito en Lucas. Pobre, perdido, pecador. ¿Es eso su nombre? Porque él venía a salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es nuestro nombre? Pobre, perdido, pecador. Estuve leyendo también recientemente en este mismo evangelio y había una confesión de Pedro. Pedro estaba respondiendo a Jesús a una pregunta que está escrito en capítulo 16. Y dice en versículo 16, el pregunta es eso. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Una énfasis. ¿Qué dices ustedes de mí? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él sabía el significado de este hombre que fue Dios manifestado en carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Y también los sacerdotes, cuando estaban juzgando al Señor Jesucristo, ¿qué decían ellos? ¿Qué decían ellos el Señor Jesucristo? Está escrito en capítulo 26 y versículo 63. Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuró por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y cuando el Señor Jesucristo estaba al frente de Pilato y los judíos, los líderes religiosos, ¿qué decía él? Capítulo 27 y versículo 22. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Es muy importante conocer este hombre, que es Dios. Es uno que descendió del cielo, manifestado en carne, con este gran propósito para ir a la cruz del Calvario, para salvar a su pueblo de sus pecados. Y estoy pensando también de lo que está escrito en capítulo 4 de Juan, cuando él tenía un encuentro con la señora samaritana. Y al fin ella decía eso. Ven, ved uno que decía, es mejor para leerlo. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Él sabía todo de ella. Él sabe todo de nosotros.
¿No será este el Cristo? Y ella se fue el pueblo allá, y los otros que vivían allá, los samaritanos, escucharon el Señor Jesucristo también. Y nunca he escuchado su confesión en la boca de en las bocas de los judíos, porque ellos estuvieron escuchando a él y ellos decían eso a la mujer. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta palabra Salvador no está escrito en ningún otro versículo en Juan. Solamente aquí es una confesión de los que no eran de su pueblo. Y por eso entendemos que Dios envió a su Hijo a este mundo para salvar el mundo. Y tenemos este famoso versículo, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Hay salvación por el pueblo de Israel. Hay salvación para nosotros gentiles. Él venía a este mundo para dar su vida en rescate para nosotros. Capítulo 4 de Hechos. Entonces entendemos poco del significado de su nombre, pero en Hechos tenemos eso, la salvación en el nombre de Jesucristo. En Jerusalén, los sacerdotes, los líderes estaban preguntando a Pedro y Juan en cuál nombre hicieron este milagro. Y ellos estaban respondiendo, sea notorio a todos vosotros en todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, un pueblo despreciado, pero él fue nacido en Belén, pero crecía en Nazaret, un pueblo despreciado. Este nombre está asociado con él, Nazaret. ¿Qué fue escrito sobre el cruz? Su título. Este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Uno que fue despreciado está allá en la cruz de Calvario, clavado por nosotros. Él fue rechazado por su pueblo. Este Jesús es la piedra reprobada por nosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Pedro está muy enfático. Está diciendo, y en ningún otro hay salvación. Está buscando la salvación. Está tratando de ser un hombre, una mujer religioso. Salvación está en una persona. Está en el Señor Jesucristo. No hay otro. ¿Quién es el Salvador del mundo? Y en ningún otro hay salvación. ¿Tiene esta salvación? Él vino para salvar. Él es el Salvador. ¿Ha recibido la salvación de su alma? Es algo que tiene ahorita. Porque es un don de Dios. Él está ofreciendo el perdón de sus pecados gratuitamente. Porque Él pagó todo para perdonar
a usted de sus pecados. Estuve pensando en mis notas que hay algo que yo escribí. ¿Qué es eso? Cada pecado está contra Dios. Es solamente Dios que puede perdonarnos. Y por esta razón, no es algo gratuitamente, porque cuesta Dios su Hijo unigénito. Es Él que murió en la cruz de Calvario. Y Pedro está diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo no conozco el gramático bien en inglés y en español mejor o peor. Pero ¿qué significa en que podamos ser salvos? Es un deseo de Dios. Es algo que uno puede recibir. También es un afirmativo. En inglés dice que necesitamos ser salvos. Y usted puede ser salvo hoy noche. ¿En qué podamos ser salvos? Filipenses 2, por favor. El tiempo está marchando y quiero compartir algo de la supremacía de su nombre. Unos quieren estudiar esta porción de la Biblia mucho para entender lo que está escrito aquí. Eso no es mi intención. Pero estoy reconociendo aquí que es hablando del mente de Cristo. Él está pensando en otros. Y hoy noche está pensando en usted. La salvación de su alma. ¿Y qué hizo Él para ofrecernos esta salvación? ¿Quién es? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque Él era Dios. Él no quiere ser más que Él era, pero sino que despejó a sí mismo. Es algo tremendo en estas palabras. De uno que descendió del cielo, despojando a sí mismo, tomando forma de siervo, un verdadero ser humano hecho semejante a los hombres, sin pecado, santo. Y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, y nota, haciendo obediente hasta la muerte, siendo obediente a la voluntad de su Padre. Porque el Padre envió a su Hijo a este mundo para salvar el mundo, para salvarnos, para salvar a mí, para salvar a usted. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor sabía eso antes de venir a este mundo. Y cuando estaba ministrando en su ministerio público, hay varios versículos cuando Él está diciendo que Él tiene que ser levantado a un cruz. Él habló de eso a Nicodemo. La necesidad de ser levantado como Moisés levantó el serpiente en el desierto. Para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte de la cruz. Y Él murió
verdaderamente expiró, fue sepultado y resucitó el tercer día. Estamos presentando un Salvador viviente que puede salvar a uno, un pobre, perdido pecador. Pero nota, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todo rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, así en esta tierra o luego en eternidad. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es su título completo, el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, para gloria de Dios Padre. Pero, estimados oyentes, había noche en mi vida cuando yo escuché un mensaje similar. Cuando yo tenía 24 años de edad. Y el predicador no solamente enfatizó estos puntos, pero él decía que no hay un Salvador tierno como el Señor Jesucristo. Estuve en un auditorio grande con 1,000, 2,000 personas. Y en este grupo de personas había un joven hombre junto a su esposa. Los dos que necesitaban ser salvos. Y levantando de nuestras sillas en pie y andando por el salida, yo no puedo salir. Yo quiero conocer que soy salvo. Yo crecí en una familia cristiana, sabiendo mi necesidad de ser salvo. Pero en este momento, otra vez, el Espíritu Santo estaba hablando a mi corazón que necesito ser salvo. Y no puede salir. Y fuimos por abajo en una sala que fue utilizado para orar antes de esta campaña. Y él habló conmigo como el carcelero de Filipos. Felipe, tú tienes que ser salvo primero y luego su familia. Yo sentí una carga muy grande de ser salvo primero. Pero estuve mostrando varios versículos a nosotros y para mí me dio el versículo que está escrito en Juan capítulo 5, el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estuve leyendo este versículo vez tras vez. Y al fin, el Señor comenzó a hablar con mi esposa. Y cuando Él estaba hablando a ella fue salvo antes de mí. Y ella no crecía en una familia cristiana. Ella podría contar por sus 10 dedos, las veces que ella han escuchado el Evangelio. Y yo, cada domingo, campañas, escuela dominical, en la casa, en mi privacidad. Y ella fue salvo.
Y ella me preguntó eso. Y está. ¿Por qué no crees? ¿Por qué no crees? ¿Por qué no crees? Y está tomando mi brazo. En este momento estuve pensando eso. Estoy perdido. ¿Cómo puede creer? ¿Cómo puede entender que soy salvo? Estuve leyendo este versículo otra vez. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En la primera frase, el que oye mi palabra. Podamos buscar salvación en este libro, la Biblia. Es un mensaje para nosotros. Está dado a nosotros, los lectores, para leerlo y entender lo que está escrito. ¿Y qué está escrito? Básicamente, que yo soy un pecador. Pero Cristo murió por mí. En este momento, yo fui salvo. Reconociendo realmente, fácilmente, que decía la palabra de Dios. El que oye mi palabra. Yo sé que hay más en este versículo. Está hablando a los judíos, ellos están rechazando él. Ellos no creen que él era hijo de Dios. Y él está enfatizando que tiene que escuchar a mi palabra porque estoy enviado por Dios. Y el que está creyendo en mí tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, más ha pasado a muerte, a vida. Así es la salvación. Es un privilegio para mí estar aquí. Hace años estuve en Colombia y siempre estuve pensando cuándo voy a regresar. Y aquí tenemos la pandemia y gracias a Dios podamos compartir algo tremendo, la salvación que hay en el Señor Jesucristo a través de Zoom. Es un privilegio. Gracias por la invitación y para terminar, oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por este momento que hemos tenido para leer las Escrituras y para entender algo del nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias por el Salvador del mundo, por la obra que Él hizo en la cruz de Calvario, por su sangre derramada para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y te damos gracias por la salvación que tenemos en Él. El privilegio para compartir eso con los que están en varios países, México, Colombia, Canadá. Y te damos gracias por esta plataforma para anunciar las buenas noticias. Y nuestro deseo y el deseo del cielo es que todos sean salvos. Y eso es nuestra oración, que salva uno o un otro hoy noche. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.